Te doy la bienvenida a un nuevo programa de Lorena Lerda, Mentor Coach TV, en el segmento Edifícate, donde vamos a contar con un programa de alto contenido de valor que te va a permitir edificarte personalmente, profesionalmente, laboralmente y sobre todo humanamente. Quiero agradecer a Impulsa Emprende TV por este espacio, a GSP Inteligencia Financiera por siempre acompañarnos y a Radio Vive, que también siempre está apoyando nuestros proyectos. Mi nombre es Lorena Lerda, Mentor Coach, asesora en desarrollo de capital humano y en procesos de ventas, estratega en redes sociales, con más de 25 años de experiencia en el área de los negocios y de las relaciones humanas. Realmente me siento muy feliz de poder estar compartiendo hoy contigo. Comencemos. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Crea negocios en las redes sociales. Y cuando hablo de crear negocios, tenemos muchas maneras para hacerlo. Solo tenemos que abrir nuestra mente, dejar explorar nuestra creatividad, explorar y explotar nuestra creatividad para que podamos darnos cuenta de que existen muchas maneras de poder generar negocios en redes sociales. Lo que sí te quiero comentar que para generar esos negocios primero hay que sembrar. De hecho, es de ahí donde surge mi metodología Micropasos, grandes huellas, porque se trata de ir sembrando un recorrido que luego dará sus frutos. Cuando trabajamos en redes sociales, implica trabajar con estrategia, implica conectar con humanidad y también implica relacionarnos de una manera genuina para que esos, vamos a decir, seguidores que consigamos se transformen después en personas interesadas, que luego se transformen en posibles prospectos que después quieren comprarnos y allí se transforman en clientes nuestros que queden como clientes fidelizados. ¿Cuál es el cliente fidelizado? Es aquel cliente que nos sigue comprando y eso se logra cuando generamos mucha confianza. Pero para todo eso hay que generar una estructura y es justamente esto lo que te voy a compartir el día de hoy. Lo primero que tienes que definir es tu cliente ideal y eso ya lo sabes, pero más allá de que sepas cuál es tu cliente ideal, debes realizar las publicaciones según la etapa del embudo de ventas en el cual te encuentres. No es lo mismo publicar cuando estamos en una etapa de reconocimiento que publicar cuando estamos en una etapa de consideración, que publicar cuando estamos en una etapa de conversión. Es ahí donde tenemos que ajustar la estrategia que estamos realizando. Hoy por hoy también existen muchas plataformas digitales, redes sociales en las cuales podemos estar. Antes decíamos a dónde se encuentra mi cliente ideal y cuando definimos a dónde se encuentra, ahí realizar las publicaciones. Hoy nuestro cliente ideal está buceando por una gran cantidad de redes sociales. Considero particularmente que es muy bueno que te conozcan, más allá que aún no se conviertan en tu cliente ideal, que te conozcan en las distintas plataformas, porque es una manera de entrar en la zona de confort de la mente del usuario. Cuando ese usuario empiece a sentir esa necesidad, a sentir ese deseo, a querer calmar ese dolor y querer adquirir ese gusto, ese placer que su propio cerebro está buscando, ya le aparezcas tú en su mente.
Estés en la plataforma en la que estés, un punto que tienes que tener en cuenta también es que debes contar con una fotografía de calidad y que sea esa misma fotografía la que se encuentra en todos tus perfiles. Muchas veces un usuario quiere ponerse en contacto contigo y ¿qué es lo que pasa? Cuando llega a tu WhatsApp o te visita en otra plataforma, encuentra una fotografía diferente o te encuentra a ti con los perritos o los gatitos o con alguna otra variante y empieza a dudar si eres tú o no eres. Cuando empieza a dudar, el cliente no se queda a esclarecer si eres o no eres, directamente se va. Entonces hay que optimizar los perfiles. Es muy importante que tengas una fotografía de calidad, más allá de que te guste mirar la nada misma, más allá de que te guste un horizonte detrás, más allá de que te guste una determinada ropa para poder exponerte, es importante que todo lo que realices a nivel comercial sea estratégico. Por eso los perfiles deben estar optimizados. Tu nombre es algo sumamente importante. El nombre de usuario debe ser igual en todas las plataformas, porque si tenemos en una plataforma un estilo de nombre, tenemos en otra plataforma otro estilo de nombre, también el usuario se pierde. En cambio, si le decimos en todos los lugares me vas a encontrar de esta manera, en el caso mío, @Lorena Lerda Mentor Coach, en todas las plataformas accede a mis perfiles de la misma manera, no le implica un esfuerzo extra el poder contactarse conmigo. He de aquí que también debes empezar a utilizar cosas más sencillas, utilizar tu nombre de una manera que no sea tan largo. Bueno, en el caso mío es un poquito largo, pero es lo que encontré en cuanto a las posibilidades, porque ¿qué es lo que ocurre después? Aparece el nombre y una serie de números posteriores, o guión bajo, guión intermedio, o algún otro carácter que hace que la persona cuando tenga que digitalizarlo se confunda y no llegue a nuestro perfil. Entonces utiliza un nombre simple, claro, que indique también claramente cuál es tu actividad. Cuando realices tu biografía, no te olvides de tener también las palabras claves. Esas palabras claves que indican con claridad a qué te dedicas, cuál es tu profesión y sobre todo cómo puedes ayudar a la gente. Yo también te sugiero que coloques el año de inicio de tu actividad comercial y no te preocupes si has iniciado hace poquito. Lo más importante es que sea real, porque eso habla de tu trayectoria. Y tu feed puede variar en cuanto a gustos, y yo te propongo que no borres las publicaciones anteriores, sino que decidas siempre ir en una mejora continua, porque si borras las publicaciones anteriores se pierde tu trayectoria, y si van para abajo en tu feed, encuentran a lo mejor cosas que no son de calidad, pero después van viendo tu evolución y quiere decir que hay un trabajo que estás haciendo que habla de toda una trayectoria, de todo un estudio que se respalda a través de tu propia evolución, tanto personal como profesional, y también como una unidad de negocio a través de las redes sociales. Así que estos puntos tenlos muy presentes. Y por último, te quiero dejar una recomendación. Si tienes un sitio web, coloca tu sitio web. Si tienes mucho más para mostrar, utiliza unos determinados enlaces, que hay muchísimos, uno de ellos es Linktree, donde puedes colocar distintas páginas que haciendo clic solamente en ese enlace te lleva a todas las páginas en las cuales tienes una participación activa. Entonces los usuarios te pueden conocer desde
desde distintas aristas. Eso es fantástico. Y no te olvides tampoco de colocar el botón, en el caso de Instagram, de WhatsApp, para que puedan acceder también desde ese lugar. No todas las personas tienen los mismos gustos. Algunos prefieren mantenerse o mantener una comunicación a través de un mensaje DM de la misma plataforma y otros prefieren directamente tener un contacto por WhatsApp. Entonces, ten en cuenta estos aspectos para tener un perfil totalmente optimizado. Y recuerda esto, que los negocios surgen de las relaciones que vas creando con los usuarios. Y esas relaciones que vas creando con los usuarios no aparecen de un mensaje que le mandes de repente y le digas te quiero vender tal o cual cosa. Las relaciones son como los noviazgos, se hacen poco a poco, nos vamos conociendo, vamos a ver el valor que me estás dando, dice el usuario, la generación de confianza que estás emitiendo, y a partir de allí se abren posibilidades de negocios, porque previo a las posibilidades de negocios se abre una conversación. Espero haberte ayudado con esta información y nos vemos en una siguiente entrega. Espero con gran alegría de que estés disfrutando este programa tanto como yo. En esta oportunidad vamos a pasar a la segunda parte de este programa. Que lo disfrutes. Querida audiencia, hoy estamos en un programa especial, siempre contando con invitados de lujo, y en unos segundos ya voy a estar con el invitado del día de hoy. Antes lo quiero presentar. Él se llama Alejandro Gerardo Soto Montero, de México. Es asesor profesional en seguros de riesgo empresariales y de personas, daños de responsabilidad civil y profesional, socio de Planea Vida GNP, socio Alge Consolida Tus Sueños, socio Conciencia Servicios de Afianzamiento, y cuenta con una amplia trayectoria. Ha participado de varios congresos internacionales como Multis, Magno, es campeón individual de planación y proyección de vida, ha formado parte de importantes seminarios, también de programas de desarrollo humano, seminario Cuarto de Milla, y es Nobel distinguido. Y sobre, si esto fuera poco, además es chef. Le vamos a dar entonces la bienvenida a mi estimado Alejandro. Sí, Lorena, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estamos muy felices a través de Impulsa Emprende, a través de Inteligencia Financiera, a través de mi propio programa, también de Radio Vive, de contar con tu presencia desde México, y nos honra también tu presencia y tu trayectoria, que es amplísima. No sé si querés agregar algo más. Sí, no, pues antes que nada, pues agradecerles muchísimo a ti, Lore, por este espacio que me das. Y pues básicamente es contarles un poquito de mi historia, de cómo llego yo a la parte de los seguros. Bien lo comentaste, yo de profesión soy chef, laboré 14 años profesionalmente como chef, pero bueno, el destino me fue llevando por caminos y no sabemos este tipo de diosidencias, ¿no? Y bueno, me cambia mi vida cuando yo decido irme fuera de México a radicar a otro país, porque la carrera de chef en México desafortunadamente es mal pagada. Entonces, yo decido irme a Canadá o a cruceros. Ya tenía prácticamente todo, me mandan llamar, y en ese entonces, desafortunadamente, a mi papá le viene
una tercera embolia cerebral, lo cual ya no me permitió irme. Entonces, bueno, un buen amigo me invita a este sector de los seguros. Yo dije, bueno, pues, ¿qué tiene que ver? Pero bueno, finalmente yo digo, es una carrera excelente, realmente es una maravilla porque le cambias la vida a las personas. Y bueno, mira, afortunadamente estoy en este sector y hemos podido ayudar a muchas familias y salvándoles, cambiándoles el destino de su vida. Muy bien, desde las biosidades, como acabas de decir, la verdad que es muy revelador lo que nos compartes porque nos hablas de una parte humana, de una parte espiritual y el día de hoy lo vamos a abordar desde ahí. Vamos a hablar del seguro de vida desde un lugar diferente. Y la primera pregunta que me surge hacerte o hacerle, no sé si te puedo tutear, Alejandro. Claro, Lore, claro, con mucho gusto. Me salió así. La primera pregunta que te quiero hacer es cómo los seguros impactan en tu vida, en tus finanzas y en tu familia. Lo digo porque hay muchos emprendedores aquí, nuestra audiencia es muy grande y bueno, estaría muy bueno que nos enriquecieras a través de toda esta información que tienes para nosotros. Sí, finalmente, Lore, yo creo que un seguro de vida, como lo mencioné, cambia el destino de tu vida, ¿no? O sea, realmente es algo que cambia el destino de las personas, te ayuda a lograr metas, sueños, etcétera. Te voy a poner, por ejemplo, aquí en México hay gente que en vez de preferir el hacerse de un patrimonio de una casa, lo más importante para ellos son la fiesta de los 15 años de sus hijas. Ujú. Y de veras he conocido gente que realmente ahorra 1 millón, 2, 3 millones de pesos y se los gastan para cuando cumplen los 15 años, ¿no? Entonces, bueno, a través de estas estrategias que nosotros hacemos, podemos ir cumpliendo, por ejemplo, este tipo de meta. Otra meta pudiera ser, por ejemplo, lo que es la parte de la educación de los hijos, las universidades que son realmente muy caras. Entonces también tenemos este tipo de instrumentos que fíjate la diferencia, ¿eh? Si tú decidieras cuando nace tu bebé, vamos a poner que tienes un bebé de 1 año, 2 años, y decides que quieres que estudie en una universidad privada. Una universidad privada aquí en México anda alrededor de los 800,000 a 1,5 millones de pesos. Entonces, bueno, finalmente, fíjate la diferencia. Si tú hicieras este tipo de ahorro por tu cuenta en un banco, que muy poca gente tiene esa disciplina de estrictamente guardar este dinero, ¿qué pasa si, por decirte un ejemplo, vamos a poner un número? Yo decido que de aquí a 18 años, para cuando mi hijo llegue a la universidad, voy ahorrando desde ahorita, vamos a suponer 1 millón de pesos. Entonces, vamos a suponer que tengo que estar ahorrando 70,000 pesos al año, ¿no? Si yo lo hiciera en el banco, 70,000 pesos al año, y desafortunadamente en el año 3 me llega a suceder algo, Claro. ¿cuánto es lo que yo le dejo de patrimonio a mis hijos? 210,000 pesos, ¿no? Y con este tipo de instrumentos, desde el primer momento que tú haces tu aportación, probablemente un poquito menor, 65, 70,000 pesos, vas a garantizar que él pueda cumplir con esta parte, ¿no? Porque desde el primer momento vas a contar, si es 1 millón de pesos de suma asegurada o tu ahorro objetivo, normalmente la suma asegurada yo la duplico, le pongo 2 millones. ¿Para qué? Para poder cubrir, aparte de la universidad, los gastos de la primaria, secundaria, preparatoria, alimentos, etcétera, ¿no? Entonces, pues es una bendición. También te protege ante, ahorita, por ejemplo, con esta pandemia, hay mucha gente que no ha fallecido, pero que ha quedado inválida por el mismo coronavirus, con una afectación pulmonar. Tengo yo 2 casos de tumor cerebral. Entonces, imagínate, pues te vuelves tú realmente una carga para tu familia, no nada más tus hijos, tu esposa, sino para hermanos, tus padres, etcétera. Entonces, la bendición de contar con un seguro es que a ti te entregan ese monto a ti en vida y el cual, bueno, pues ya te da una tranquilidad financiera. Por Y supuesto. fíjate, supongamos que esto sucede en el año 2.
Y si tu plan es 18 años y tú estás en el segundo año, te faltan 16 años para que lleguemos al final del plazo. ¿Qué pasa si yo fallezco antes de esos 16 años que me faltan? Se vuelve a entregar la suma asegurada a quien yo ponga como beneficiarios. Y adicional, te van a dar, cuando tu hija llega a los 18 años, el ahorro garantizado. O sea, finalmente te paga hasta 3 veces, ¿no? Ese es otro tipo de instrumentos que manejamos. Y también tenemos otro tipo de instrumentos que son de ahorro, de inversión y de protección, donde tú no estás pagando, sino estás más bien conformando un ahorro para la parte de tu retiro. Y aquí mismo en este producto tú tienes una cuenta de ahorro, una cuenta de inversión, donde tú puedes ir haciendo aportaciones adicionales y que a diferencia de cualquier institución financiera o bancaria, tiene ventajas impresionantes. Por ejemplo, en este tipo de instrumentos no te hacen la retención del ISR. No sé si allá en Argentina se maneja esa parte. Aquí te hacen una retención de cuando tú metes tu dinero en un banco o en un fondo de inversión, que siempre también hay un poquito de riesgo en esa Claro, parte, cada vez que tu dinero genera un interés, en automático te quitan el 30% de los intereses. Entonces, es por eso que los bancos finalmente no te dan pues mucho rendimiento, ¿no? Aquí no te hacen la retención del ISR, no te cobran comisión ni manejo de cuenta, te garantizamos en contrato rendimientos por arriba de inflación y hay mucha gente que también inclusive en este tipo de instrumentos guardan aquí su dinero de la venta de una propiedad o de algún bien, etcétera. Y entonces esta gente puede, el caso de mi papá que les acabo de comentar, la solución fue vender su casa, meter el dinero en este instrumento, imagínate qué seguridad. Y entonces ellas, bueno, ya falleció mi papá, en paz descanse, pero llevamos más de 10 o 11 años que mi mamá ha podido vivir de los rendimientos de su dinero sin tocar su capital. Hazte cuenta que sigue manteniendo su casa, pero en dinero líquido. exacto. Y la otra es gente que tenemos que empezar a ahorrar para esa etapa y las diferentes etapas que tenemos como metas en la vida, ¿no? El comprar una propiedad, una casita, etcétera. Esa es una de las ventajas que yo veo muy a fondo. ¿Cómo hacemos este trabajo, Lorena? Normalmente yo con los prospectos, con las gentes que me recomiendan, pues hacemos una charla muy amena, pero profunda, porque todo el mundo sabemos que tenemos gastos y todo eso, pero no lo tenemos consciente. Entonces, yo hago como un análisis de las personas, les pregunto a ver en qué trabajas, qué personas dependen de ti económicamente, si tienes otra fuente de ingresos, si tienes algún dinero ahorrado, porque ahí es donde nosotros, los agentes, vamos a determinar cuánto vale esa persona, ¿no? Y ahí calculamos la suma asegurada. Por ejemplo, una persona que necesita para su gasto fijo indispensable, entre gastos de casa, luz, gas, agua, teléfono, fuera de 50,000 pesos, eso equivale a 600,000 pesos al año. Entonces ahí también analizamos de los dependientes económicos, basamos normalmente si hay hijos pequeños. Oye, pues si tu hijo tiene 10 años, faltan 15 años para que por lo menos vaya a ser independiente económicamente. Entonces, esa suma asegurada de los 50,000 pesos por los 12 meses, que son 600,000 pesos, lo multiplicamos por 15 años y entonces la suma asegurada que necesita esta persona son 9 millones de pesos, que te los da un seguro por una pequeña aportación que tú haces al año. Obviamente hay muchos instrumentos, hay unos que son exclusivamente de ahorro, otros de inversión. Y ahora te voy a comentar también algo importante de los seguros que nosotros comercializamos. En México también hay los seguros que te ofrecen las instituciones financieras o bancarias, que te los meten cuando haces el contrato y ni te preguntan. Ese, Vale. ese tipo de seguros ni siquiera te hacen una pregunta de quién es tu beneficiario, todo eso. Te están cobre y cobre y cobre. Dices, es una pequeña cantidad.
pero ni siquiera tienes un contrato. Otra de las cosas es que este tipo de seguros, si tú te llegas a enfermar y llegas a fallecer, no te van a pagar. Por eso mucha gente dice los seguros es un fraude, porque este tipo de seguros solo te pagan en caso de que tú mueras en un accidente. Si es una muerte por enfermedad, no te cubre. Obviamente sí, también los bancos comercializan este tipo de seguros que te cubren ante muerte accidental, muerte de enfermedad y la natural. No existe otra, ¿no? Y también en caso de una invalidez que no necesariamente viene siendo un accidente, sino puede ser a causa de una enfermedad. Exacto. Entonces, fíjate, y hay muchas variables, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta plática con las personas, vemos cuál es el esquema que más se ajusta a sus necesidades, a su capacidad de ahorro, para que esto sea una tranquilidad y que algo que nunca lo vayan a perder, Muy ¿no? bien. ¿No? Esa es una parte muy importante. Hay dos puntos muy importantes. Fíjate que me he encontrado con gente que de veras, que a niveles de muchísimo dinero, que hasta te sientes chiquito cuando llegas con ellos, ¿no? Y este tipo de gente me ha salido muchas veces donde me dicen, mira, nosotros ya tenemos estrategias, tenemos mucho dinero, tenemos propiedades, todo esto. Entonces nosotros ya tenemos resuelta esa parte. Y le digo, bueno, si tú te gusta el dinero y que has creado tanta riqueza, pues te vuelves más rico al tener este tipo de instrumentos, porque no vas a tocar tu riqueza, lo vamos a trasladar al seguro. Pues fíjate, ese es un punto muy importante, ¿no? También me pasa mucho con la gente que, sobre todo los empleados aquí en México, normalmente les pagan quincenalmente. ¿Qué pasa con estas gentes? Ellos les pagan y a los 3 días de que les pagaron ya se gastaron todo su dinero. Claro. Están esperando 12 días más para que vuelva a llegar la quincena. Entonces, imagínate qué estrés vivir con esa situación en vez de hacer una estrategia financiera por medio de estos instrumentos donde siempre vas a tener un colchoncito para cualquier tipo de eventualidad. Es generar el hábito del ahorro, que tú hagas un compromiso contigo mismo, que lo tenemos que hacer bien calculado, ¿no? Y bueno, pues también yo algo que finalmente ya te platicó, otra historia complicada fue la mía. Yo siempre digo que cuando salgas de tu casa, tienes que despedirte de quien esté contigo, de tu familia, de tu esposa, de tus hijos, darles un beso, etcétera, porque no sabes si vas a regresar. Y es la verdad de la vida. Todo el mundo es lo único que hay seguro, la muerte. Todos estamos en la fila y no sabemos cuándo, ¿no? Entonces, la experiencia que yo viví, pues era un día normal, una ida al dentista como cualquier otra, donde yo me programé, pues saliendo de mi operación, voy a recoger a mi hija a la escuela, etcétera. Pues no llegó ese momento porque en una operación dental, y mucha gente ha muerto en el dentista, te lo comento, se les pasa la anestesia, se me colapsan los pulmones, me da un paro respiratorio y finalmente no tenían la instrumentación médica para poderme atender, entonces me hicieron un boquete en la garganta, una disquetraqueotomía. Cuando llego al hospital, prácticamente ya sin vida, mi esposa lo vivió, me cerraron los ojos y bueno, finalmente me empieza a atender el hospital y creo yo mucho en Dios, Él me regresó de nuevo aquí a la vida, me dio esta oportunidad de seguir con mi familia y seguir haciendo este trabajo que tanto amo y ayudando a la gente. Entonces, estuve en coma, ¿no? Pero fíjate, yo por eso digo que fue una diosidencia el haber llegado a esta parte de los seguros. Entonces, hay una película que me gusta a mí mucho, la de ¿Conoces a Joe Black? De Brad Pitt, no sé si la has visto. No, no, no. Bueno, se la recomiendo. Finalmente es una persona que viene del más allá, se encarna en el cuerpo de una persona y esta persona llega con una persona muy rica y le dice, pues vengo por ti, ya te toca irte.
Ay, sí, ahora la recuerdo. Sí, sí. No me acordaba el nombre. Sí, sí, la recuerdo. Entonces, ojalá y tuviéramos nosotros a esa persona que nos pudiera avisar para aprovechar cada momento que vivimos en esta vida y apreciar todo lo que tenemos, tanto salud, familia, etcétera, ¿no? Y Sí. muchas veces la gente, cuando llega un doctor porque ya trae alguna situación, un padecimiento, pues le dicen, te queda tanto tiempo de vida. Te comento, los seguros se compran con salud y se pagan con dinero. Ese es un punto muy importante. Entonces, por eso hay que ayudar a la gente a tomar. Una gente solita nunca va a despertarse y va a decir, voy a comprar un seguro. Tenemos que estar nosotros para poderlos a concientizar y ayudarlos a tomar esta decisión, ¿no? Claro que sí. Muy relevantes. Yo digo que un seguro de vida que es un intangible, lo equiparo yo como con un vaso de agua que tiene disuelta el azúcar. Finalmente la ves, pero no sabes, o sea, no sabes que está ahí. Cuando contratas un seguro, sabes perfectamente porque tú lo contrataste, aunque no parezca que ahí está tu seguro, que te va a proteger ante una situación complicada, ¿no? Y bueno, otro punto que también te ayuda el seguro de vida es garantizar lo mismo, la calidad de vida para no truncar la vida de tus hijos, de tu esposa, porque aquí en México también se da mucho que las señoras son quienes están en la casa atendiendo a los hijos, se dedican al hogar, trabajan más que nosotros. Entonces, cuando una persona llega a fallecer y no tiene un ahorro, ¿qué pasa? ¿Cuánto? O sea, llega un momento donde pues, la señora va a tener, o el señor, porque también son de las dos partes, tienes que buscar un empleo. ¿Y qué tipo de empleo vas a conseguir cuando nunca has trabajado, no tienes a lo mejor una carrera, o sí la terminaste, pero no la has ejercido, y los sueldos son muy bajos? Entonces, y ahí tienes que sacrificar el encargar a tus niños a lo mejor en una guardería, no sabes el trato que les dan, ahí vienen muchas cuestiones de violaciones, todo eso. Si hay jóvenes, pues finalmente ya no van a estudiar, van a empezar a trabajar. Entonces, todo eso te cambia el seguro, que tú puedas mantener esa calidad de vida para que ellos puedan salir adelante. Entonces, son Justamente te quería preguntar eso, ¿por qué es importante protegerte y a tu familia con un seguro de gastos médicos mayores también? un seguro de gastos médicos mayores, este, yo digo que lo viví y muchas personas, un seguro de gastos médicos mayores es la cama de un hospital, es la cama más cara del mundo. Dado lo que estabas contando, me surge esta pregunta. Sí, claro. Fíjate, un día en terapia intensiva te sale aquí más o menos sobre 175,000 pesos. Entonces, esa es una parte muy, muy importante. La diferencia entre la vida y la muerte son segundos, son segundos. Entonces, cuando tú cuentas con un seguro de gastos médicos mayores, donde tienes acceso a los mejores hospitales de México con los mejores especialistas, tienes de la garantía de poderte atender en este tipo de hospitales. Yo no digo que en el sector salud, aquí en el gobierno, no haya buenos doctores, están los mismos, excelentes doctores, tienen muy buena tecnología, pero siempre está saturado, ¿no? Entonces, Claro, ese es un punto muy importante y finalmente al contar con un seguro, pues tú pagas una muy pequeña parte monetaria en cuanto a una enfermedad. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de un cliente que tengo de una operación de columna, fueron 3,700,000 pesos. No cualquiera tiene ese dinero, digamos, a la mano. Entonces, ese tipo de detalles, y bueno, les doy una orientación de todas las coberturas y alcance que tiene un seguro de gastos médicos, beneficios de descuentos con médicos de alta de especialidad, en estudios de laboratorio, tienes cobertura a nivel mundial,
estás protegido ante cualquier pandemia o coronavirus desde el primer día, ¿eh? Bueno, Eso es muy importante. Entonces, finalmente, pues también estás salvando lo que es tu patrimonio, porque no darías tú la vida por un hijo enfermo que esté en peligro de vida o muerte. Entonces, pero si no cuentas con este tipo de instrumentos, finalmente te tienes que deshacer de tus propiedades, de tu casa, de tus coches, etcétera. Entonces, o simplemente se pierde la vida, ¿no? Entonces, esa es como que la importancia que veo yo en cuanto a el seguro de gastos médicos. Y otra parte muy importante, hay mucha gente aquí en México que ha construido su patrimonio, su casa, etcétera, y llegan a la vejez y todo lo que construyeron ellos y cuando llegan a esta etapa de la vejez, todo eso lo tienen que vender para mantener su salud si es que no cuentan con un seguro de gastos médicos mayores. qué importante. Qué importante tenerlo en cuenta y tomar acción antes. Y tenemos nosotros obviamente la asesoría para decirle a un cliente cómo tener el mejor seguro con los mejores médicos, no pagar diferencias, pero los ayudamos a que paguen lo menos posible. Ahí está nuestra labor, Así ¿no? es. La importancia de contar con un agente y en esos momentos, en los momentos más críticos que hay en tu vida, es cuando tu asesor te comienza la persona más importante en la vida de las familias. Realmente es una cuestión maravillosa. Así es. Y hablando de las familias, quiero que vayamos también un poco al lado de las empresas. ¿Por qué una empresa debe contar con un seguro de daños de responsabilidad civil? Si quieres, puedo empezar porque daños hay muchos. Seguros de casa habitación. Los seguros de casa habitación también, yo creo que es más barato que un seguro de un auto. Imagínate, cuando una propiedad a lo mejor de 1, 2, 3, 5 millones de pesos, probablemente te cueste 17, 18 mil pesos, donde estás protegiendo tu casa, que es tu patrimonio, que te lo protege ante cualquier eventualidad, te lo protege contra incendio, contra terremoto, erupción volcánica, inundación, te protege aparte lo que son tus contenidos, todo lo que has hecho en cuanto a tu mobiliario, refrigeradores, todo eso. Entonces, imagínate también tener eso y lo que es la parte de responsabilidad civil, donde tú estás protegiéndote por una cuestión que tú pudieras, yo como chef, a lo mejor al flamear algo, se me empieza a incendiar mi casa, pero paso a molar a mis vecinos. Entonces también te cobran los daños que tú haces un tercero, por eso se le llama seguro de responsabilidad civil. Y lo mismo opera en las empresas. En las empresas finalmente también estás trasladando el riesgo al seguro para proteger todo lo que es tu maquinaria, todo lo que son tus contenidos y te amparan los mismos riesgos que el de casa habitación y también la responsabilidad civil. El seguro de autos entra dentro de la parte de daños. Y un seguro de auto, pues ya cualquiera lo puede comprar en línea. Te metes a diferentes plataformas y dices, escojo este porque es el más barato. Pero ahí está la diferencia. Si tú tienes un asesor que te oriente en cuanto a los montos de sumas aseguradas con las cuales tú cuentas a la hora de un siniestro, pues son muy diferentes los montos que te amparan. Ahorita hay una siniestralidad muy alta en los seguros de autos, hay muchísimos fallecimientos por el celular, de gente que vamos manejando distraídos con el celular, o la misma gente que va caminando en la calle con su celular distraído, muchas veces ni es tu culpa, pero te la siguen echando a ti. Entonces, el seguro de auto, si tú no tienes la cláusula de responsabilidad civil por fallecimiento, pues puedes acabar en la cárcel si no tienes la suma asegurada adecuada, no estás tú al pendiente de cuándo se me va a vencer mi seguro. Ahí entra nuestra labor de poderte avisar con tiempo y ya viene la renovación de tu seguro, estar al pendiente, atenderte en los siniestros, etcétera, ¿no? Entonces, son así como que los seguros y hay otro tipo de seguros
que son también lo que es el transporte de mercancías. Aquí en México son muy robados todo lo que se transporta en las carreteras. Hay mucho robo de, ¿cómo se llama? De las mercancías, y también te protege si el camión se voltea, si hay alborotos populares, el robo de tus mercancías. Entonces también son en general muchos temas en cuestión del seguro. Me llevaría mucho tiempo, pero no sé si con esto que me estás preguntando más o menos se dan una idea de los alcances. Nos has dado una cátedra de los seguros. Te vuelvo a invitar para una próxima vez porque esto da para muchísimo más. La verdad que nos has hecho como un llamado de conciencia, vamos a decir, para tenerlo bien presente, tener en cuenta también nuestra responsabilidad a la hora de decir sí tomo un seguro, y sobre todo hacerlo de una manera asesorada con personas como tú, que son expertos en el tema. Estimado Alejandro, antes de despedirnos, porque ya nos está quedando poquito tiempo, me gustaría que les dejes un mensaje a la audiencia y también que nos compartas tus medios de contacto para que la gente, si quiere hacerte una consulta, lo pueda realizar. Sí, con mucho gusto. Mira, Lore, ahorita estoy empezando un poquito en TikTok. Ya tengo mi página Tenemos, de tenemos un maestro en TikTok. Tu hijo TikTok. nos ayuda a los dos. Está haciendo una bala, de veras, y de él se ha convertido ahora, se va a convertir en mi maestro cuando yo le enseñé. Estamos en Facebook y aparezco como Alejandro G. Soto Montero. En LinkedIn también estoy como Alejandro Gerardo Soto Montero. En Instagram aparezco igual que en LinkedIn, Alejandro Gerardo Soto Montero. En TikTok estoy arroba Aleje Soto Seguros. Y mi WhatsApp, no sé si gustas que los comparta, es el 55 21 02 03 59. Y con mucho gusto, si me contactan por estas vías, yo con mucho gusto podemos tener una plática personalizada, tener el gusto de platicar y ver las posibilidades para poderlos ayudar si está en mis manos, con mucho gusto. Genial, si no llegaron a tomar nota, igual esto queda grabado, lo pueden repetir y todo, pero cualquier cosita se comunican conmigo, que tengo el número de Alejandro, y hacemos el contacto para que puedan acceder a toda tu ayuda. Estimado Alejandro, te doy las gracias por haber aceptado esta invitación y la verdad nos has honrado con tu presencia. No, pues muchas gracias a ti, de alguna manera pasar un poquito el mensaje a las demás gentes, para hacerlo de una forma bien inteligente, con mucho gusto. Es un placer. Gracias. Y para finalizar, les voy a dejar una frase para seguir con el llamado de conciencia. Los seguros no se piensan, se toman, porque los siniestros no se planean, llegan. Así que a ocuparse en vez de preocuparse. Y llegamos al final de nuestro programa. Quiero agradecerte por tu tiempo, por estar ahí siempre acompañándonos. Quiero invitarte también a visitar mi sitio web www.lorenalerdamentorcoach.com, y en la sección recursos gratuitos tengo para ti un curso totalmente de regalo que se denomina Edifica tu desarrollo personal. También puedes encontrar en la tienda distintas alternativas que te pueden ayudar a maximizar tu potencial. Y para que te sientas absolutamente tranquilo, visita también la sección testimonios, donde vas a ver los testimonios, valga la redundancia, de aquellas personas que han transitado un camino de mi mano y que realmente han alcanzado lo que todo el mundo busca: resultados reales, concretos, y que sean resultados que nos llenen el alma y el corazón. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima entrega.